Oído interno, ¿sí? Bueno, entonces ahora desperecémonos y volvemos a responder la pregunta. ¿Cuáles son las tres estructuras más grandes en las que se divide el oído? Externo, medio e interno. Muy bien. Externo, medio e interno. Cada parte del oído se divide en lo que tenemos acá. Cuando hablamos del pabellón auricular, nos referimos a este, que está compuesto de... No, ¿de qué está compuesto el pabellón auricular? Yo no estoy diciendo, mencióneme las partes del pabellón auricular y cómo está distribuido. Estoy diciendo, ¿de qué está compuesto? No, cartílago y piel. Y piel, muy bien. Ese es el pabellón auricular, que es esto. No me vayan a colocar oreja. ¿Sí está claro? El oído externo se compone no por la oreja, no, sino por el pabellón auricular. ¿Listo? Y el pabellón auricular está compuesto por cartílago y la piel. Y algunos músculos pequeños que tenemos en el oído. ¿Claro? ¿Estás ahí? Y la otra parte es el conducto auditivo externo. Que el límite del conducto auditivo externo con el oído medio es la membrana timpánica. Muy bien. Cuando hablamos del oído medio, hablamos de... Y la caja timpánica se compone de... Callados allá. Eso lo debieron haber estudiado para hoy. Hasta ahí tenemos que llegar. Hasta ahí tienen que saber. ¿De qué? Duro. ¿De qué? Martillo, yunque y estribo. Y otra cosa importante que le hizo falta mencionar, que es la que... Muy bien. La trompa de Eustaquio. ¿Dónde viene a desembocar la trompa de Eustaquio? Acá. ¿Dónde? Acá. Sí, desciende, viene a desembocar ¿dónde? Oh. No, le voy a poner -5. ¿Cómo me va a decir que la nariz, hombre? Le ha puesto la nota a que no es la nariz. De este quiz se la ha puesto y verá que no es la nariz. ¿La apuesta? ¿Me apuesta la nota? ¿La apostamos? No es en la nariz. ¿Se acuerdan que yo les dije que me averiguaran dónde desembocaba? Se las dejé desde la semana pasada. La trompa de Eustaquio. ¿Dónde desemboca? Y yo se los dije. En la espina. ¿Cuál espina? No. Ahí no estaba en espina. ¿Dónde? No, rino nada tiene que ver. ¿En dónde? Cuando usted hace, siente por acá el jalón del moco. ¿Dónde? Obviamente cuando tiene el moco, ¿no? Cuando se hace, siente que pasan mocos, que todo, y usted siente que casi la boca algo, y usted siente, pasa saliva y siente esa presión liberada. No, oro no. Hijo de madre, no me averiguan la tarea. Muy bien. ¿En dónde? Nasofaringe. Allá desemboca la trompa. Cuando hablamos del oído interno, hablamos de un laberinto. Y ese laberinto está compuesto por la cóclea y los conductos semicirculares. ¿Listo? Las dos partes que vamos a ver hoy son oído externo y oído medio. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Vamos claros hasta ahí. Cuando nosotros hablamos del pabellón auricular, vaya, pase y me escribe una flecha y un nombre. Rápido. Del pabellón. No, de los que se encuentran ahí. Tiene, mire, acá lo voy a poner. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 12. 12, vaya, escoja uno y escríbalo allá, pero vaya rápido. Tome también, no, me guarde el celular. Ponga uno. Ponga uno. Apúrale que necesito notar el marcador por el otro lado. ¿Y el helix? ¿Esto? Uno de los que está allá, escoge el número y lo pone. Vaya. No, le cuesta mucho escribir. Profe, leí que se podía colocar el número. Que escoge el número y lo escribí allá.
Se les va a desgastar el marcador. Y eso que son míos. Tome, no me tanto. ¿Cuál falta? Tubérculo auricular. ¿No? No, yo no sé. Yo ahorita le digo. Tome para acá. Vaya que es oportunidad de brillar. Por que haya un número. Oigan, han pasado como 6 y no hay sino 4 nombres. Yo también, yo desde el módulo Tranquilos, el tablero tiene más espacio. Hagan una flecha y miren para los lados. ¿No ve? Vaya, brille el tablero. ¿Cuál falta? No veo. La fosa escafandra. ¿Y dónde es? De los que están allá en el tablero. Este no alcanzó. Los marcadores son con carácter devolutivo, ¿no? ¿Listo? Sí, buenas. ¿Están mal los nombres ahí? ¿De 1 a 12? No. ¿Claro hasta ahí? No, profe, me perdí. De la concha sacamos el cartílago para hacer reconstrucciones nasales. Del trago sacamos cartílagos para hacer o reconstrucciones nasales o timpanoplastias tipo 1 y tipo 2. ¿Sí está claro? ¿Sí? Solo estamos hablando de cartílago. Cartílago, nada más. ¿Listos? Cuando nosotros vamos a hacer timpanoplastia y vamos a hacer la reconstrucción de la cadena para preservar el yunque o el estribo, dependiendo del daño colateral que tenga, sacamos fascia retroauricular del músculo temporal. ¿Claro hasta ahí? Sacamos cuando vamos a hacer timpanoplastias, sacamos la fascia del músculo temporal y la incisión se hace retroauricular. La fascia se saca más o menos de 1, 2 a 3 centímetros, dependiendo lo que se vaya a hacer o el procedimiento que vayamos a hacer. ¿Claros hasta ahí? La incisión se hace. Retroauricular.
¿Claro hasta ahí? ¿Cuándo vamos a hacer timpanoplastia? Sacamos la fascia del músculo temporal por incisión retroauricular. ¿Sí? Cuando es una timpanoplastia donde nosotros hacemos una que tenga un compromiso de 1, 2 hasta 3 milímetros, ¿que saben cuánto es eso? Es chiquitico. Se saca tejido celular subcutáneo y se tapa ese orificio de la membrana o la perforación de la membrana timpánica con ese tipo de grasa, ¿sí? Se saca un poquito de grasa del cuello y se pone ahí. ¿Conocen la grasa? ¿Sí se han dado cuenta que son como bolitas? Entonces se saca un parchecito de bolitas y se coloca dentro del conducto y se sostiene con lo que se llama espongos. Están picados de 1 milímetro a por 1 milímetro. Se dice cortado, la palabra correcta, ¿sí? No picado, sino cortado. ¿Correcto hasta ahí? Cuando nosotros hablamos de esto, que es las partes de la oreja, hablamos de la fosa escafoidea, que es esta parte planita que nosotros tocamos acá. El antihélice, que es la que ya dijimos, la fosa triangular es la que se encuentra en medio, si ven acá, ustedes la tocan acá, en medio de esto, ¿sí? Del hélice y el antihélice. A eso es a lo que se llama la fosa triangular. El tubérculo auricular, ustedes están bajando acá y sienten como una puntica. A eso es a lo que ustedes le llaman tubérculo. ¿Sí? Que es chiquitico, ¿lo sienten? Es una puntica nomás, pequeñita. Y cuando nosotros ingresamos al oído externo dentro del conducto, vamos a encontrar unos pelitos que se llaman cilios, que es lo que permiten el paso del sonido. Ayudan a pasar el sonido hacia la membrana timpánica. ¿Claro hasta ahí? ¿O no? ¿Preguntas, dudas? ¿O no? ¿Todo claro? No contesten todos, solo diga uno para escucharlos. ¿Es que tengo problemas de audición? ¿Claro hasta ahí? Las partes del oído externo. Recuerden que se compone de dos partes. Una que se llama y conducto auditivo externo. Muy bien. Cuando hablamos de los músculos extrínsecos del pabellón auricular, entonces nosotros hablamos aquí, donde está el temporal, de este lado de acá, es donde nosotros sacamos toda esta fase, que es la que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Del músculo temporal. ¿Sí estamos? ¿Esto para qué es? Para reemplazar la parte de la membrana timpánica y que la caja timpánica siga vibrando. Y para hacer la reconstrucción y evitar el daño, dependiendo de lo que se haya dañado, si es el martillo, el yunque o el estribo. Y se reemplaza también con un pedacito de cartílago. ¿Claros hasta ahí? Cuando nosotros hablamos del músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y músculo auricular inferior, ¿sí? Anterior, superior, inferior. ¿Estamos claros hasta ahí? Son los tres músculos que nos tienen. Ustedes cogen un copito y empiezan a hacer así y se van a dar cuenta que la oreja automáticamente hace esto. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso hace que la oreja se doble. ¿Sí estamos? Claro, los tres músculos que estamos hablando. Sencillos de entender, ¿o no? Bueno. Cuando hablamos de la arteria carótida externa, ¿qué es rama de dónde? ¿Que viene de dónde? La carótida externa es rama de dónde? Acuérdense de cirugía general. ¿Sí? ¿Estamos claros? Estamos hablando de carótida externa. ¿Sí?
Entonces esta nos da la rama a la arteria temporal superficial y nos da rama a la arteria auricular posterior. Entonces, acá tenemos una y aquí tenemos la otra. ¿Sí estamos? ¿Claros hasta ahí? Chicos, ¿claros hasta ahí? La arteria carótida externa. Esta es la arteria carótida. ¿Y cómo se llama la vena que acompaña la arteria carótida? ¿La qué? Me estudiaron otra anatomía. Eso es repaso de lo que ustedes saben, ¿no? La arteria carótida externa da rama a la arteria temporal superficial, ¿sí? A la arteria temporal superficial, ¿sí? Que es esta que les estoy subrayando acá. Y también da la arteria auricular posterior. ¿Sí? ¿Qué más encontraron ustedes? ¿Qué otras ramas tenemos ahí en el oído de la irrigación? De la membrana, no. ¿Tienen qué? La membrana timpánica, profeta, sería la maxilar. No, estamos en el oído externo. ¿La arteria qué? La arteria auricular posterior, rama de la carótida externa, cruzada, arteria auricular Sí. anterior, rama de la arteria temporal superficial, y las ramas menores son de la arteria occipital. Correcto. Sí. Cuando nosotros hablamos del conducto auditivo externo, acá estamos hablando todo del oído externo, ¿está claro? No hemos cambiado a oído medio. ¿Claro hasta ahí? Esto mide 2.5 centímetros. Entonces cuando yo les diga, chicos, ¿cuánto mide el oído externo? Ustedes me tienen que decir 2.5 centímetros. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿listo? ¿Y cómo va el oído? Ese conducto. Entonces, usted mira un oído así, y usted pone la luz hacia acá. ¿Y cómo dice que va? Va hacia abajo. Si ustedes se van a dar cuenta, pueden mirarle el oído a su compañero que tengan más cercano con la luz de su linterna y se van a dar cuenta. Ustedes traccionan acá y hacen esta parte así y van a ver que el oído va hacia abajo. Esa parte que dice hacia adentro es porque se profundiza en el hueso, ¿qué? ¿En qué hueso se profundiza el oído, el conducto externo? ¿En qué? En el hueso temporal y va hacia adelante, no va hacia atrás, porque hacia atrás queda el cerebro, ¿está claro? Va hacia adelante. Tómese la molestia de mirarle el oído a su compañero conducto auditivo, espero que tengan las orejas limpias, no llenen de cerebro. Tómense, mírense las orejas a un lado. ¿Quién me la quiere Miren, mirar? no, eso no es palpando, eso es mirar. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que es así, va hacia abajo, se dirige hacia la parte de adentro y coge una curvita hacia afuera. ¿Por qué? Porque este no entra dentro de nuestro hueso, ¿qué? Temporal. No se va hacia la parte de atrás, sino hacia la parte Yo lo sé, de afuera. dijo que iba a hablar acá. ¿Sí vio? Acá. ¿A qué se tiró usted? Se mira hueco. Que no vayan a tener un taco de cera. Usted mira un pelo. Tiene que hacerle así. Tiene que alar el lóbulo un poquito y correrlo hacia adelante. Y se va a dar cuenta que el conducto Yo tiene esa quiero dirección. allí. Abajo, hacia adentro y se va a adelante. ¿Sí estamos? ¿Ya hasta ahí? Pero con linterna, querida. ¿Qué porciones tiene nuestro oído del conducto que estamos hablando de este espacio? Tiene una porción cartilaginosa y adicional a eso tiene una porción que es ósea.
¿Sí estamos? ¿Qué encontró del oído externo? Correcto, sí. Por favor. ¿Qué encontró? De patología. No, yo no he hablado de patologías, yo hasta el momento estoy hablando de anatomía del oído externo. ¿Qué encontró usted? Ah, ¿sí? No me diga. No. ¿Qué encontró del oído externo? No, eso es el lóbulo de la oreja. ¿Qué es esto? ¿Sí ves? De lo que ustedes investigaron, leyeron en una enciclopedia, ¿qué más encontraron del oído externo? A ver, El oído externo tiene una función doble, función protectora del oído medio, en particular de la membrana timpánica, frente a las agresiones del medio externo y sobre todo una función de amplificación. El pabellón interviene en la localización de los sonidos y su transmisión hacia el corpúsculo auricular. ¿cuáles son las dos funciones que tiene? ¿Y la otra cuál es? Dígale. Proteger al conducto auditivo externo y protegerlo también de agresiones externas hacia el conducto auditivo interno. Faltan dos personas acá, ¿cierto? Son 21. Sí, faltan dos personas, te quiero decir, no torreno. Perdón, qué pena, vuelves a repetir, que es que estaba contando porque dije me hacen falta estudiantes. No me sé los nombres, pero me acuerdo de las caras. Sirve como protección del conducto auditivo externo, sirve para también protegerlo de agresiones externas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Esto es hueso temporal, ¿sí? Y esto también es hueso temporal. Cuando nosotros hacemos una mastectomía, que lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de oído interno, se van a dar cuenta que todas estas celdillas óseas van a desaparecer, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. La arteria carótida externa nos da la arteria temporal superficial, que es la que se encuentra ahí, y la arteria auricular posterior. Esta es la posterior, que esto es como si fuera un holograma, el pabellón auricular, para que me hagan entender, para que sepan dónde está. Esta es la posterior y esta es la anterior, y acá están todas las ramas que dan. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nosotros estamos en clima frío, ¿qué pasa con el pabellón auricular? ¿Se inflama? Cuando nosotros estamos en clima frío, ¿qué pasa en el pabellón auricular? No. Bueno, si se enrojece, ¿debido a qué? No, pues le decimos no. Muy bien, pero ¿y qué pasa? Cuando nosotros tenemos frío, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Hablemos de Bogotá. Hay días fríos, hay días calientes, ¿sí? Entonces, no, pero en el pabellón auricular no pasa la piel de gallina. ¿Qué pasa con nuestro pabellón auricular cuando nosotros estamos en climas muy fríos? Ejemplo, hablemos del Polo Norte, hablemos de la Antártica, o en Estados Unidos cuando está nevando demasiado. La temperatura. Tiene que ver con la temperatura, bien, porque cuando nosotros tenemos demasiado frío, los vasos se vuelven demasiado rígidos y la irrigación se empieza a disminuir. Si en climas fríos las personas no se cuidan, se produce necrosis
auricular. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Creo que ustedes lo tienen que haber encontrado en patologías, que creo que investigaron bastante sobre ese campo de patologías del oído externo. ¿Sí? Y ahí lo debieron haber encontrado, que es una de las cosas que se produce necrosis del pabellón auricular. Por eso en esos sitios siempre usan los calentadores de oreja o esos gorros largos o capotas acolchadas, porque la temperatura hay que mantenerla. ¿Para qué? Para que haya vasodilatación y no se contraigan los vasitos. ¿Sí? ¿Se han visto que en las películas, han visto películas donde se ve que se necrosan los dedos? ¿De qué color se vuelven los dedos cuando una persona de clima frío se le necrosa? Y usted debe hacer esto, haga cada uno el ejercicio con su dedo, sin que lo pida prestado al vecino, y usted se mira, mírese la palma de su dedo, automáticamente usted dice, uy, estoy perfundiendo bien, ¿sí? ¿Por qué? Se vuelve a poner rojo. Porque tiene una buena temperatura, ¿sí? Cuando está haciendo frío, haga lo mismo y se va a acordar de mí. Usted hace esto y se demora más en perfundir. ¿Por qué? Los vasos están aquí. No, Están haciendo Entonces me lo van a traer investigado. Anoten ahí. ¿Por qué cuando hace frío? Entonces pónganlo así. ¿Qué produce el frío a nivel corporal? Cuando, por favor, no van a volver a escribir su nombre, solamente colocan la firma al lado. ¿Qué pasa a nivel corporal cuando estamos en temperaturas muy bajas? ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, arteria temporal superficial, que es esta, y nos da rama a la auricular superior, auricular media y auricular inferior. ¿Sí estamos? Y tenemos la auricular posterior, que es esta, señora. Cuando uno siente la oreja está súper caliente, ¿por qué pasa? Porque cuando ustedes ejercen demasiada presión, ejemplo, cuando ustedes están durmiendo en la noche y ustedes sienten adolorido esto y los despierta el dolor, es porque llevan mucho tiempo presionando la oreja. Pero digamos cuando uno ¿Sí? no está haciendo un movimiento que uno dice, ay, No, eso es porque se hace una vasodilatación la oreja, porque a veces se aumenta la temperatura o se sube la tensión. Esas vasodilataciones que la gente dice, no es que están hablando mal de usted, entonces la oreja está así coloradita, no es porque esté más grande, es porque o usted se le subió la tensión, o ejemplo cuando ustedes consumen trago, pues se sube un poco la presión arterial, se van a dar cuenta que las orejas se les ponen rojas, y es debido a eso, a que se aumenta la presión arterial. No es porque estén hablando bien y mal de ustedes, no, es solamente porque se hace una vasodilatación, ¿sí? Y cuando ustedes se despiertan en la noche y ustedes dicen, hijo de madre, me duele la oreja, que los despierta el dolor, es porque el cartílago lleva mucho tiempo doblado o así quieto, y el cuerpo le avisa a usted que hay algo que está funcionando mal en su cuerpo. Por eso usted de noche cambia de posiciones. Usted nunca se acuesta así y amanece así. Usted se voltea, usted estira la pierna, usted se encoge, usted hace así, abraza la almohada. Cuando usted se levanta está en otra posición totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita descansar de diferentes maneras. Pero el cuerpo siempre le va a avisar a usted que algo le está funcionando mal. Como cuando le duele el estómago, que usted comió demasiada carne en el almuerzo, siente pesadez en la noche. Porque como consumió demasiada carne, el organismo no la alcanza a digerir. Entonces va a sentir esa pesadez. Y al otro día se va a sentir un poco lleno. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Claros? Vamos claros hasta acá. Cuando hablamos del oído medio, hasta ahora estamos hablando de solamente anatomía. ¿Listo?
No hemos hablado nada de patología ni cosas quirúrgicas, solo anatomía. Entonces, cuando nosotros hablamos del oído medio, hablamos que está constituido por una membrana, que es la membrana timpánica, ¿sí? Hablamos de que la membrana timpánica o el tímpano es el que está en contacto con el conducto auditivo externo, que él tiene un ligamento estabilizador, que tiene también una cuerda, y que la cuerda y los tres huesecillos, que son martillo, yunque y estribo, si ven que el estribo tiene forma de U, el yunque tiene una forma de L y el martillo tiene una forma de pera, ¿sí? Para que lo relacionen más o menos. ¿Claros hasta ahí? Entonces tenemos martillo, yunque y estribo. Estos conforman la caja timpánica. Adicional a la caja timpánica encontramos, vuelvo y les repito, los ligamentos estabilizadores ¿de quién? Del martillo. ¿Sí está claro? Y tenemos una cuerda, que es esta que se encuentra acá, una cuerda. Y tenemos esto que se llama la trompa de Eustaquio, que ¿en dónde va a desembocar? En la nasofaringe. Por eso los niños cuando están chiquiticos, ¿alguien tiene hermanos pequeños acá? ¿Cuántos años tiene? No, ese ya está grande, ya está viejo. Chiquitico es, bueno, ese todavía, pero no, ese ya está viejo, ese ya está grande. Cuando hablamos de ejemplo, me refiero a niños pequeñitos, me refiero del año a los 5 añitos, ¿sí? Que ellos empiezan, mamá, me huele el oído. Y entonces la mamá no les presta atención. Ya, papi, eso ahorita le pasa, tranquilo, quédese quieto, papi, eso ahorita le pasa. Mamá, me huele el oído. Y el chinito está todo el tiempo chupando mocos. Y ustedes van y se dan cuenta que su hermanito o el chiquitín está recostado en la cama sobre el oído que le duele. ¿Por qué es esto? No sé, no me pregunte, contésteme la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Cómo no sé? Usted sabe, lo que pasa es que no quiere contestar. ¿Por qué es eso? Pero lo deben de tener ahí anotado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, usted ya está muy lejos. ¿Por qué? Es una presión, sí, una inflamación. ¿Qué más? No, usted se está pasando también de la raya, no pase la raya, hombre, todavía. Porque cuando el niño, todo esto se llena de moco, esta membrana deja de ser así y pasa a ser así, ¿sí? O sea, pasa a ser así. ¿Sí me van a entender? Se invierte. ¿Sí ven que tiene una forma así? Pasa a ser así. ¿Sí se dan cuenta? Hagan cuenta como cuando ustedes tienen un cono de helado, que lo tienen así y le dan la vuelta así. Entonces esta membranita se sopla. Entonces el niño empieza, me duele el oído, me duele el oído. Él se queda quietico, porque cuando esto no funciona bien, de aquí para atrás, nada funciona bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que el oído es lo que le da a usted la estabilidad para que usted pueda caminar, para que usted pueda estar sentado y escuchar. ¿Sí? Entonces, este chiquitín tiene inflamada la membrana timpánica y toda esta caja está llena de moco. Y adicional a eso, esto que es el sistema de evacuación del oído medio, que se llama, uy, creí que estaban dormidos, muy bien por los que leyeron. Este, que es el sistema de evacuación, hace que por ahí salga el moco. Cuando entra un otorrino, se van a dar cuenta que cuando entren con los lentes de 0,30 a 45 a mirar los senos paranasales, siempre se hace una revisión y se mira hasta la parte de atrás, ¿sí? Y ahí se alcanza a ver la salida de la trombosis, se pone la succión y se succiona el poquito de moco que hay. Cuando uno no tiene gripa, pues esta membrana es permeable y permite el paso del aire. ¿Ustedes han viajado en flota?
Así. Entonces ustedes cambian la temperatura de aquí a Melgar. Entonces usted siente acá como cuando usted hace Como que le está tum. destapa. Automáticamente, cuando usted hace la apertura de la boca, cambia la presión de la nasofaringe por la trompa de Eustaquio y esto deja de estar así y pasa así. Entonces a usted automáticamente se le destapa el oído. ¿Sí? Pero cuando usted bosteza bien, no cuando usted incita el bostezo. Es cuando el bostezo es natural. Des en cuenta y verán, no es cuando uno quiere bostezar, sino cuando el bostezo del cuerpo es natural. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Con qué tiene contacto el yunque? Con la ventana oval. Y tenemos otra ventana que se llama la ventana redonda. ¿Sí está claro? Pero, vuelvo y les reitero, este es nuestro oído medio y la anatomía es nuestros ligamentos estabilizadores, la cuerda, este que es el tímpano, que es el límite entre el oído externo y el oído medio. ¿Claro hasta ahí? Tenemos martillo, yunque y estribo. El estribo es el único que tiene contacto con la ventana oval. Y la otra que tenemos es la ventana redonda. Nuestro sistema de evacuación del oído medio es trompa de Eustaquio. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿O todo está claro? La ventana redonda que hace. No te la quiero explicar ahorita, pero la ventana redonda es por donde nosotros colocamos el implante coclear, porque es la que llega directo a la cóclea en la parte lateral y se puede poner el implante coclear dependiendo del lado donde sea el oído, si es derecho o si es izquierdo, de acuerdo como va la cóclea, se coloca por la ventana redonda el implante coclear, que es lo que les va a permitir a los niños cuando nacen sordos a que tengan un estímulo nervioso a nivel del hueso temporal y se remita por medio del sistema eléctrico del implante hacia el nervio auditivo y suba al cerebro para que tengan una sensación de sonido. Ese es un audífono y hay que mirar si es un implante o si es un bajo o si es un óseo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahorita estamos solamente en esta parte, es que no quiero avanzar más porque dijimos vamos a llegar hasta acá y hasta ahí vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Después vamos a ver cuando miremos oído interno, que es un poquitico más complejo que esta parte, que es la parte sencilla del oído. ¿Sí? Aquí tenemos que el oído medio comprende caja timpánica, huesecillos del oído, los músculos de los huesecillos, las celdas mastoideas. ¿Sí? ¿Qué dijimos que las celdas mastoideas estaban donde, Nicolás? Usted aprende algo escuchando. Yo lo dije hace rato. Denle un golpe que se atoró porque yo te lo iba a preguntar. ¿Cuáles son? ¿Las qué? ¿Cuáles son? Aquí. ¿Cuáles son las celdas mastoideas? Yo lo dije hace rato, ¿se acuerda que les dije? Con el dibujo que estaba acá, tejido celular subcutáneo que tú me dijiste, y yo te dije este hueso y está el hueso temporal, y el hueso temporal es el que tiene las celdas mastoideas. ¿Por qué debemos? Ay, no se lo voy a hacer todavía porque casi les doy la respuesta del quiz. Y la otra es la trompa de Eustaquio. Mírenlo, acá lo tenemos: martillo, yunque, estribo, trompa de Eustaquio. Esta que es nuestra membrana timpánica, conducto auditivo externo, hueso temporal, nuestro pabellón auricular. No me vayan a escribir oreja, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? La trompa auditiva es
una estructura cartilaginosa. ¿Listo? ¿Ya le pasó la toral? Cuando nosotros hablamos de que es una estructura cartilaginosa y tubular, es algo que se encuentra entre la nasofaringe y el oído medio. ¿Qué es lo que hace esto? Equilibra las presiones entre la membrana timpánica ¿Y por qué necesitamos tener esto equilibrado? Porque si nosotros no tenemos movimiento de los huesecillos, ¿cuáles son? Martillo, yunque. Solo hay como 5 en clase. ¿Cuáles son los huesecillos? Martillo, yunque. ¿Cuáles son? Martillo, yunque. Los mismos 5 entonces, de nuevo. Martillo, yunque. Ay, muy bien, los felicito, ya los aprendieron. Cuando nosotros hablamos de esa percepción del sonido y amplificación, ¿qué es lo que hacen los huesecillos? Si ellos están congestionados, pues no lo van a escuchar. Ejemplo, volvemos al mismo chiquitín que se encuentra acostado, entonces la mamá le dice, Pedrito, baje a almorzar, y él está recostado así, él solo está escuchando. Tápese en este oído así. Y ahora hable usted solo. Dígase lo que usted quiera. Tápense el oído así, haciendo como una conchita acá, y dígase lo que usted quiera. ¿Qué sensación siente? Haga la prueba, que usted no hace ninguna prueba. Yo no le estoy diciendo, cójale el oído a su amiga y dígale cosas a su amiga. Le estoy diciendo, coja su oído y dígase algo a usted, lo que usted quiera. Diga, tengo hambre, tengo sueño, lo que usted quiera. ¿Sí? Haga la prueba y va a sentir, así escucha un chiquitín, como un doble vacío. ¿Por qué? Porque esto está así. La membrana está totalmente soplada cuando ellos están así. Cambia la presión, porque usted no deja pasar el aire de aquí para allá. ¿Sí se dan cuenta? Cambia la presión. ¿Sí? Entonces, en el niño, esas presiones no permiten que el martillo, yunque y estribo hagan esto. Porque todo el tiempo, como está congestionado todo, no hay movimiento y no hay un impulso del sonido para que pase claro a la cóclea. ¿Sí estamos? Entonces, por eso debe estar ventilada lo que se llama la trompa auditiva. ¿Quién es Charit Marín Cortés? ¿Dónde existe usted? Michelle. Ella canceló Y María García. también. Ellas Ya cancelaron. fueron, ya se cancelaron, profe. Entonces solo me da falta una. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Por eso los huesecillos siempre deben estar en movimiento. Cuando usted empiece a escuchar mal, no es que se haga el de las gafas, ¿no? Cuando su mamá le diga, mijo, que vaya a lavar la loza. ¿De qué, mamá? ¿De qué? Que vaya a lavar la loza. Ah, no, es que no escucho. No, lo que pasa es que usted no quiere escuchar lo que su mamá le está pidiendo para ir a lavar la loza. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Una cosa es que no escuchemos bien y otra cosa es que no hagamos lo que nos están diciendo. ¿Claros hasta ahí? Cuando hablamos de la caja timpánica, decimos que esta nos comunica con el oído interno por medio de 2 aberturas. Esas aberturas que nosotros hablamos son las más finas que nosotros tenemos y están recubiertas por unas membranas que son 2 orificios que me acabaron de hablar. ¿Cuáles? La ventana oval y la ventana redonda. La caja tiene 6 partes. La caja timpánica o membrana timpánica se llama un techo, un suelo, 4 paredes. ¿Claro? Entonces tiene un techo, un piso y las 4 paredes tridimensionales. ¿Sí?
¿Claros hasta ahí? Cuando nosotros vamos, ¿qué hora es? 5:20 a las 5:40, volvemos a empezar. Dos disecciones estándar con y sin garra, unos Miller, los separadores de C, como los quieren escribir, y unos baby para velo. De eso se compone un equipo de velo disecciones. Profe, ¿puede? Adicional a eso, llevamos una. ¿Se puede repetir el equipo? Sí, por favor. Entonces son 4 mosquitos, 4 pelis, una cánula de Francia, 6 o 8, 2 disecciones Axon con y sin garra, 2 disecciones estándar, Axon con garra, 2 disecciones estándar, dos separadores de Zen, 2 Alice, una tijera de Mexenbaum y de mayo pequeña. Adicional a eso nos llevamos unos ganchos de piel, una punta fina de electro, o en su defecto un bipolar si no tienen punta fina. Una punta fina. Una mini plastia, y la mini plastia se compone de 2 mosquitos, 2 portaagujas pequeños, una tijera de Steven y una disección Axon estándar, Axon con y sin garra. La mini plastia se compone de 2 mosquitos, 2 portaagujas pequeños, una disección Axon con y sin garra y una tijera de Steven. ¿Claros hasta ahí? ¿Con qué sutura creen ustedes que podemos arreglar este pabellón auricular? Piensen a ver, ¿qué sutura usarían ustedes? Polipropileno. ¿Por qué no caput? No. Porque siempre, porque el lápiz, ¿cómo va a poner eso? ¿Nylon? Polipropileno. ¿Por qué no pones eso? No, es que ¿Qué el suturas polipropileno. piensan ustedes que podemos usar ahí? ¿Cuál? No, a mí no me hablen polipropileno, a mí dígame tal. ¿Qué es el polipropileno? Problema. ¿Cómo así? ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Qué es la poliglactina? ¿Qué es el ácido políclico? No, pues todo lo que estamos hablando son suturas. ¿Qué? Porque así sacaron. ¿Con qué sutura? Mira, a mí dígame, Prolene, dígame tibón, ¿sí? El nombre, a mí no me diga poliglactínico, no. Usted no va a pedir una sutura, usted no dice, deme una poliglactina 3 ceros en el almacén. No. Usted dice, deme un Prolene 3 ceros, un Prolene 0, un Prolene 1, un etibón. ¿Sí? Eso. No, la casa comercial, todas se llaman iguales. No. Muchachos, en la casa comercial, si ustedes me van a hablar de un Bicril, ellos me van a decir, este es un Bicril de ceros. ¿Y en Brown cómo se llama? Safi. Muy bien. ¿Y en Johnson? Bicril. Y en la casa, hay otra casa comercial que es de, lo que usan en Coal. Es una casa comercial rarísima. Bien, Atramat, Polisol. Pues se llama Polisol, creo que es que llama ya Polisol, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sutura usan para acá? Entonces clasifíquenlas, entonces es más fácil, absorbibles y no absorbibles. Entonces, ¿qué suturas usan ahí? No absorbibles. Pues no, se rajaron. Tiene que ser absorbible porque tenemos que reconstruir esto, que es el cartílago, ¿sí? Y esto, todo lo que se separe
todo tejido que se separe hay que evitar que quede un espacio muerto. Entonces, si yo solamente suturo esta parte de acá, hagan de cuenta, suturo esto de aquí, queda todo este espacio muerto, ¿sí? Entonces, este espacio tiene que ir pegado acá a la oreja. Y esa piel hay que pegarla a la oreja, ¿sí? Porque si no el cartílago se muere. Entonces, ahí lo que pasan son puntos de Vicryl 4 ceros con aguja RB1. Si es un niño, obviamente la sutura tiene que ser muchísimo más delgada. Entonces sería un Vicryl 5 ceros con RB. Y si es un adulto, entonces le ponemos Prolene 5 ceros o 6 ceros. Y de igual manera se le pone a los niños 5 ceros o 6 ceros. En algunos casos, los pediatras colocan suturas absorbibles, ¿sí? Suturas absorbibles me refiero a hablamos de monocril 4 ceros, no, caduco no, porque es una sutura muy seca y muy gruesa. ¿Sí? El monocril es una sutura que es suave, produce alta reacción de inflamación, pero es una sutura absorbible a largo plazo, como hablar del PDS. ¿Sí? Por eso se usa para cerrar piel y no se retiran los puntos. O también algunos cierran con Vicryl rápido. ¿Sí? Ese tejido, pero porque son niños para no retirar. En un adulto usan Prolene 5 o 6 ceros, vuelvo y les repito. ¿Claros hasta ahí? Modificamos con hojas de bisturí 15 de estas estructuras. Y si está muy golpeado, pues entonces colocamos y arreglamos con tijeritas de Steven el tejido para que quede compacto y organizado. ¿Sí? Debemos de pasar una jeringa de 10. Cogemos la jeringa de 10, ¿han visto la agujita verde que viene? Cogen un porta, esta parte negrita, hagan de cuenta que es la aguja, y usted coge el porta, hace así, dobla, y queda la punta de su aguja acá. Y después coge usted con el porta y lo dobla un poquito y le queda una cánula de irrigación. ¿Claro? ¿Sí está claro? Entonces, eso lo usa con una jeringa de 10 para irrigar y lavar. Ahí no usamos jeringas a seco. En oído, en nariz y en todo, solamente usamos jeringas de 10, de 20 o de 60 en su defecto cuando vamos a hacer lavaciones paranasales, pero en este momento estamos en oído, entonces hablamos de jeringas de 10. ¿Claros hasta ahí? Usamos para infiltración agujas de insulina. Agujas de insulina, no jeringas de insulina. ¿Claros? Para infiltración. Para infiltración usamos agujas de insulina. Y si tienen gasas radiopacas, pasan un paquetico de gasas radiopacas. Si no, pues las gasas que tenga la institución donde ustedes se encuentren laborando en ese momento. ¿Claros hasta ahí? Cuando nosotros hablamos del pabellón auricular, ¿sí? Nosotros decimos que la primera patología es ¿cuál? ¿Y qué dice? Hematomático con un pabellón auricular a nivel subpericóndrico. Generalmente es de origen traumático y se debe evacuar función con drenaje o cirugía. ¿Qué pasa si nosotros no drenamos un hematoma de la oreja? Infección. ¿Qué pasa si no drenamos un hematoma de la oreja? No, eso no es hasta el cerebro, no inventen, no van en carreta. Infección. Se necrosa y se infecta. ¿Por qué? Porque aquí no hay un sistema de drenaje tan bueno como el que tenemos en el cuello, en los brazos y en las piernas. ¿Sí? El sistema linfático de la oreja es un poco deficiente a comparación del resto de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se forma un hematoma, se levanta todo el periósteo y el cartílago se mueve. ¿Sí?
Entonces no puede pasar eso, por eso es necesario drenar eso y eso se considera una urgencia de otología, ¿sí? De oído externo, de oído externo. ¿Qué dice la número 2? Perniosis, nódulos plurigenosos por exposición a bajas temperaturas. Puede llegar a la congelación. ¿Qué era lo que les pregunté hace rato? ¿Qué fue lo que les pregunté? ¿Qué pasa cuando Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjame ya. Una perniosis. Por eso, ¿qué les pregunté hace rato? Esto, ¿Qué pasa corporal? la perniosis, ¿sí? ¿Se han visto que se empieza a poner como con punticos moradito la oreja? Cuando uno tiene mucho frío en la mañana, fíjense en el Transmilenio, sobre todo en los hombres, cuando está haciendo mucho frío, que ellos tienen el cabello corto, entonces a ellos se les nota en la orejita el frío. En cambio nosotros no, porque tenemos cabello largo, pues somos afortunadas. A ellos se les notan los punticos, pero cuando ya el tiempo de exposición al frío es demasiado alto, la oreja se necrosa, se congela y no hay paso de oxígeno ni de sangre, ¿sí? A eso era a lo que yo le apuntaba hace rato cuando les pregunté que dentro de las patologías ustedes lo debían haber averiguado, que sí lo averiguaron. Y cuando hablamos de heridas, vean, para escuchar su voz aunque sea. se debe intentar siempre cubrir el cartílago por el peligro de pericondritis en audiciones, de intentarse la sutura en las 3 primeras horas. Venga, vuelva a leerlo. No, es que no lo entendí. ¿Se despertó? Listo, léalo de nuevo. Profe, es que tenía un grito. Tranquila, no pasa nada. Se debe intentar siempre cubrir el cartílago por el peligro de pericondritis en avulsiones. Debe intentarse la sutura en las 3 primeras horas. ¿Sí ven por qué son urgencias? ¿Qué es pericondritis? Inflamación. Es la inflamación del periósteo, el pericondrio de la oreja, lo que cubre el pabellón auricular, que se llama cartílago, pericondrio y piel, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si eso se levanta, la oreja y el cartílago no tiene irrigación. ¿Ya se desatoró? ¿Todavía necesita que le demos aire? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que si nosotros tenemos una herida, esa herida se debe arreglar. Esto casi siempre lo hacen en urgencias, porque en los adultos. Si el problema es un niño, siempre hay que darle anestesia a un niño, para lo que sea. Así sea para extraer un cuerpo extraño de una arveja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño siente el dolor al jalar y él no se queda quieto. Entonces, si usted jala, cuando está alando con la pinza, el niño se mueve, pues usted le perfora el conducto o le perfora la membrana timpánica y eso no debe pasar. Por eso un niño siempre debe ser sometido a anestesia. ¿Claros hasta ahí? Cuando hablamos de patologías inflamatorias, ¿sí? ¿Qué dice la patología inflamatoria? Desdendritis. Otitis. Externa excamación arranca con brotes de prurito, ¿sí? Sí. No alcanza a leer. Heridas por ascoriación y Escoriación. escoriación y costras amarillentas. Bueno, entonces cuando mañana vengan por ahí, usted dice, uy, este señor no limpia las orejas, ¿cierto? Ustedes miran y dicen, este señor debe tener una otitis. ¿Y por qué se produce esa otitis? Y en los niños, cuando los niños empiezan a hacer así, es porque empiezan a tener escamaciones, ¿sí? Y si usted empieza a hacer así, es porque se limpió los oídos muy profundo y se quitó la cera del oído. La cera del oído sí se debe limpiar, pero no hasta el extremo de que el oído quede totalmente seco, ¿sí? Porque eso es un lubricante y hace que tenga protección para que no se metan bichos al oído, esa cera que usted produce. No se vayan a dejar el tapón de cera acá, porque la profesora dijo que era algo, entonces después ya los veo acá con el tapón de cera acá en 3 semestres y así. No, hay que limpiarla, pero todo tiene un límite, porque cuando usted se limpia las orejas demasiado, sea el conducto auditivo muy seco, pasa que a usted le empieza a picar el conducto auditivo. ¿Por qué? Porque tiene resequedad,
O sea, lo limpió demasiado. ¿Claro hasta ahí? Lea meningitis. ¿Por qué no uso eso desde el principio de la clase? Meningitis bulosa. Eso es un hongo. Yo no veo. ¿Qué no leen? No. Está hablando acá. Eso es por un hongo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ven los chiquitines o los adultos, ¿sí se han dado cuenta que a veces las personas no son del común? Porque los tipos de hongo que nos dan a nosotros no son del común. Algunos son infecciosos, porque a veces uno coge cosas y se pasa la mano por la cara. Ejemplo, ustedes cogen su perro o su gato, pero no se han dado cuenta que su perro o su gato estuvo jugando en el parque y donde él estuvo jugando hizo chichi otro perro, hizo popó otro gato, y son infecciones que lo que tiene el popó de los gatos se les vienen a transmitir a las personas. ¿Por qué? Porque metemos el perro en la cama. Entonces producimos cierto tipo de hongos y después se van a ver acá reflejados. Con el tiempo usted empieza a decir, es que tengo como una secreción rara del conducto auditivo externo. ¿Qué es esa secreción rara? Pues es un hongo que le está saliendo a usted en su oído debido a la manipulación que hace usted con las cosas. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Lea la que sigue. Otomicosis. Los agentes implicados son Candida y Aspergillus. ¿Sí? Aparecen en el contexto de entrada de agua, empleo prolongado de antibióticos, manipulaciones y otitis externas bacterianas previas, cursa con intenso prurito, otalgia y otorrea de aspecto algodonoso. ¿Lo están viendo acá? ¿Alguno de ustedes sufrió de dolor de oído cuando fue a la piscina cuando era niño en algún momento que regresaban a Bogotá? ¿Alguno de ustedes sufrió de dolor de oído? Entonces, usted lo que sufrió fue una otomicosis por la infección del agua de la piscina. ¿Sí? Pasa como cuando usted traga agua por la nariz que siente que le explotan los oídos y siente seco acá toda la laringe y la nasofaringe. Es porque el lavó los senos paranasales y se tragó el chichi de todos de la piscina los que se habían orinado. No, es una realidad. ¿Cuánta gente cree que se hace chichi en la piscina? ¿Ninguno? No, mucha gente ni siquiera sale a hacer chichi, sino que se hacen ahí. Y ustedes que no sabían nada cuando estaban chiquiticos, ¡pum! Y allá se tragaban los mocos, entonces se limpiaban sus senos paranasales y sentían la resequedad acá. Entonces, esas infecciones son producidas por otomicosis. Y este puntico es cuando lo llevan a ustedes, cuando ustedes estén por allá en su casa y tengan un sobrinito, un vecino, les diga, me duele el oído, entonces usted le tracciona acá con cuidado, le tracciona acá el oído, alumbra con su linterna y la membrana se tiene que ver como la clara del huevo. ¿Sí conocen la clara de un huevo? ¿De un pajarito? Muy bien, así se tiene que ver. No como la yema, como la clara del huevo. Y se va a ver así, miren. ¿Se ve así? No estoy diciendo que se va a ver así con marrón, pero se van a ver con unos vasitos así chiquiticos que salen por todos lados. Ustedes van a ver eso allá adentro. Esa membrana se tiene que ver intacta, ¿sí? En los niños porque el conducto es más chiquitico, porque el niño es más pequeño. En nosotros que somos adultos, pues ya tenemos más profundidad, no vamos a ver la misma cantidad ni de la misma manera la membrana. Pero la membrana es del color de la clara de un huevo y se ven así como los vasitos que irrigan la membrana timpánica. Si llegan a tener algún puntico de estos o llegan a tener cera pegada allá, no la intenten sacar con copito, porque el copito no agarra, sino que empuja. Y entonces lo que usted hace es romperle la membrana al chiquitín. ¿Sí? Y eso suena como cuando usted rompe una hoja, perdóname, que tú coges una hoja acá y le pasas aquí una punta de un lápiz y que suena así como, así suena la membrana timpánica. El problema es que el dolor que le produces tú al niño inmediatamente es un dolor
terrible y es un dolor de vacío. ¿Por qué? Porque queda entrando el aire directo al oído. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de pronto mirarle uno de un chiquitín que haya ido a una piscina y tenga esto, tienen que llevarlo y darle antibiótico, porque esto se puede complicar y estos punticos se pueden volver como ¿han visto los qué? Esto tiene un nombre. En las amígdalas han visto las criptas que se hacen en las amígdalas. ¿Se han visto que ahí se ponen unos focales de color blanco? Sí. Esos son de comida y son como calcio. Asimismo se pone esto en la membrana timpánica y esto perfora la membrana timpánica. Pero si a este tipo de patología de otomicosis se le hace el tratamiento adecuado tomando antibiótico en el niño, pues no va a tener eso y esto va a desaparecer porque la infección desaparece. ¿Sí? Esa infección que produce la piscina es debido a lo que yo les digo de verdad, a que es el chichi. Pero, como usted está durmiendo, me va a explicar qué acabé de decir yo de la piscina. Tiene gripa, entonces explíqueme lo que me dijo. Sí, eso y qué más. ¿Nada? ¿Qué dice el que sigue? Otitis externa maligna. Se trata de una infección por pseudomonas. Por su, ¿qué? Pseudomonas. ¿Saben qué son las pseudomonas? No, Ay, por amor de Dios, ¿cómo van a saber qué es la pseudomonas? Si eso lo debieron ver en patologías, ¿en qué semestre tienen ustedes de patología y todas esas cosas? ¿Segundo? ¿Segundo, tercero? Tercero. Ahí le explican qué es una pseudomonas. Bueno, ¿y qué? ¿Sigan leyendo? Mire cómo van a Lea el significado. dice que pacientes diabéticos o inmunodeprimidos. Bueno, cuando hablamos de inmunodeprimidos, ¿a quiénes nos referimos? ¿A pacientes con qué? VIH. ¿Con qué más? SIDA. El VIH y el SIDA son iguales. Para la información general, VIH y SIDA es lo mismo. ¿Qué otro? Hay una enfermedad que produce todo el tiempo. Tuberculosis. Bueno, ¿qué otra? ¿El herpes? No sé. No, pero el herpes también podría clasificar ahí, porque ese produce inmunosupresores a nivel de todo el organismo. La de Crohn, por ejemplo, enfermedad de Crohn. ¿Esa cuál es? Es del estómago. Creo que también es de. No, eso es cuando hay inmunodeprimidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Cuando hablamos de que nos produce una parte de cáncer, nosotros decimos que en la membrana timpánica y en el oído, cuando entran aquí nomás, le ve uno una bola blanca al paciente. Hagan de cuenta como las personas que sufren de acné, han visto que los que tienen acné crónico se les hacen bolitas aquí y les aparecen bastante grandes. Así les empieza a aparecer a las personas y no les molesta esa bolita, porque el cáncer no duele, ¿sí? Aparece esa bolita en el conducto y empieza a crecer suavecito, suavecito, y ya cuando se dan cuenta, este tipo de patologías de otitis maligna hace que ya aparezca aquí en el conducto, y es porque alguien le dice, usted tiene como algo ahí adentro, ¿sí? Que de pronto se detalla y que es de la familia y le mira. De lo contrario, el paciente muchas veces no se da cuenta sino cuando ya está totalmente obstruido, que no escucha nada en el oído. O dice, no, es que no siento, no escucho por este oído. Consulta al médico general, después consulta al otorrino y entonces le dicen, no, hay que tomar una biopsia. Y toman la biopsia y le sale una otitis externa maligna. ¿Sí? Y cuando ya van a hacer ese tratamiento, entonces hay que quitar casi todo el conducto, hacer una mastoides limpiando el hueso para que no se haya ido, esperando que no se haya ido por el sistema linfático, las siembras de esa parte maligna
hacia otra parte del cuerpo. ¿Claros hasta ahí? Que ustedes saben que el cáncer funciona así, ¿no? Va volando por el sistema linfático. Cuando hablamos de la pericondritis, ¿qué dice? Infección del cartílago del pabellón, habitualmente por pseudomonas, suele aparecer tras heridas. Muy bien. Este tipo de infecciones son las que empiezan a supurar y supurar y supurar. Entonces, siempre que haya infección, debe haber un tratamiento de antibiótico. Recuerden que nosotros siempre iniciamos por antibióticos desde la línea más baja hasta llegar al antibiótico del top más alto. ¿Por qué debemos arrancar así las dosis de antibióticos? Eso lo deben haber visto en farmacología. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos las líneas de antibiótico de medicamentos deben empezar desde lo más bajo hacia lo más alto. Porque no te puedo dar un antibiótico de alto espectro para una amigdalitis simple. Porque después cuando presentes una amigdalitis donde tengas supuración y tengas las amígdalas así grandes, entonces ese medicamento de bajo espectro no me va a servir. Entonces me paso a un espectro más alto, de mayor concentración de antibiótico, para que a ella me le haga efecto contra esa amigdalitis. Pero ella después me hizo una peritonitis por una apendicitis. Entonces yo vuelvo y miro la historia de ella, ya le colocaron amoxicilina, ahora voy con vamos a ponerle clavulino. ¿Sí? Entonces le digo, tome clavulino. El clavulín lo que hace es encapsular el tejido y hacer que esa pus desaparezca. ¿Sí? Es un medicamento que vale como 250.000 pesos, no se lo cubre el pus, pero a usted le dan la opción de, doctor, deme medicamentos que no me cubra el pus. Eso solamente los trabaja la medicina prepagada. Entonces el doctor le dice, compre tales medicamentos, y entonces usted dice, bueno, listo. Sí. Cuando usted va y compra los medicamentos, usted se los toma y no necesita, ejemplo, ser operado de un codo. Cuando tienen esto lleno de pus así, le dice, le voy a dar medicamento, le marcan la zona, le dicen a usted, este medicamento es efectivo, que es un antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que hace el antibiótico? Minimizar, 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 hasta que encapsula la pus chiquitica y esto desaparece. Y no necesitan operar a un paciente. ¿Por qué? Porque son medicamentos de alto espectro. Y también son medicamentos de muy alto costo, que no son accesibles pues para toda la población. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Eso mismo pasa con esto. Empezamos dando antibióticos de bajo espectro hasta llegar a antibióticos de más alto espectro. ¿Sí? Eso dependiendo del tipo de otitis que tenga o pericondritis que tenga el paciente. ¿Claros hasta ahí? Miren acá, estos son cuerpos extraños que hemos sacado de todo, ¿sí? ¿Qué encontraron ustedes de patologías diferentes a esta de oído externo? Patologías de oído externo. No hemos llegado a oído medio, ¿no? Estamos todo en oído externo. ¿Qué es? Vea. Bueno, ¿qué más encontraron? Okay. La otitis externa, la dependiendo del nivel de o sea, desaparición del pabellón auricular y el momento de otitis externa. ¿Sí? Sí, porque lo tiene. No la ¿Qué más encontró? Forúnculos. ¿Qué encontró? Infecciones bacterianas de los folículos pilosos en el canal auditivo externo. Muy bien. Y eso se ve muy común en las personas que tienen acné.
que le salen ahí dentro del conducto auditivo esos punticos negros y vuelve y se acceda, y vuelve y se acceda, hasta que le hacen una limpieza del conducto auditivo. ¿Sí? Allá adelante, ¿qué más encontraron? Microtia. Bueno, ¿qué encontró? Desarrollo escaso de cohesión auricular. Se puede clasificar en 3 grados, dependiendo del aspecto que presente el pabellón comparado con el normal. Listo, grado 1, ¿cuál es? Usted lo tiene, acabo de leer Aquí son algo. 3 grados, pero no. El 3 es espera que ya son Ah, sí, adivinemos, profesora. No, no, sí lo sé. El del 21 es anatomía. ¿Cuál es el grado 1? No investigo eso. ¿Qué más encontró? Tranquila, puede dirigirse a todos sus apuntes que tiene en su cuaderno. ¿Qué encontró? Es que creo que la otitis externa es la misma que el furúnculo. Sí, es la misma que acabaron de leer por aquí. ¿Alguien lo leyó? Tubérculo de Darwin, que es engrosamiento cartilaginoso del borde de la oreja, el hélix, que es de puente. Sí, ese es terrible porque el paciente viene a quedar con la oreja así gorda. Pasa como los pacientes que usan esos expansores pequeñitos, ¿sí se han dado cuenta? Que usan acá como una hormiguita. Y entonces después dicen, ay no, se va a ver más lindo, más grande y más grande. Y después les queda colgando la oreja así como está, esto así de grande. Cuando no tienen el expansor puesto, les queda la piel totalmente escurrida. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues ir al médico, cortar todo lo que les sobra y volver a armar el lóbulo de la oreja. Para que quede estéticamente funcional una oreja. ¿Sí? Porque esto se les va agrandando, agrandando, agrandando hasta que les queda un hueco así en la oreja. ¿Cómo esto? Así les queda con esos expansores que usan. Y hay mucha gente que usa expansores. ¿Los qué? Las cicatrices queloides sí, pero eso se considera estético. Eso no te lo hacen por EPS, ¿no? Y más ahora que están en la clasificación de qué cirugías son las que se deben operar y cuáles cubre el pos y cuáles son estéticas supuestamente ahora. Entonces ahora es otras cosas más complejas. Chicos, cuando nosotros hablamos de otitis externas difusas o otitis del nadador, estas son causadas por hormonas de vean lo que está en el tablero. Los agentes implicados por el orden de frecuencia son Epiere, Pseudonoma aeruginosa y Pseudonoma aureus, junto con factores que alteran el pH cutáneo, como piscinas, erosiones o manipulaciones. Cursa con otalgia, trago positivo, otorrea e hipoacusia. Esta última si hay estenosis del conductor auditivo externo por inflamación. Por inflamación. Aquí estamos viendo, ejemplo, un cuerpo extraño. ¿Sí? ¿Sí ven todo lo que se va creando alrededor del cuerpo extraño? Por la cera. Porque el organismo localiza algo que no es del conducto y él mismo empieza a encapsular, encapsular, encapsular para ver si lo puede rechazar. Pero aquí como no hay nada de movimiento, pues se queda fijo donde está. Por eso cuando los niños van y acuden a urgencias que los lleva la mamá, dices que el niño se le ve aquí algo y les ve ya crecer la matica, pues porque el oído es húmedo, ¿sí? Y llegan ya como con una germinación de la arvejita. No es mentira, es porque el oído es húmedo. Y la mamá no se dio cuenta que el niño se metió la arvejita, o cuando los niños cogen el color y se rascan y pum, se les queda la punta adentro. ¿Cómo se dan cuenta que tiene una punta o un cuerpo extraño? Porque el niño empieza, me duele, entonces claro, él se mete el dedito y los deditos de dedos son chiquiticos, se empuja la punta del lápiz y se la sigue empujando, entonces tum, toca la membrana timpánica y ahí es donde empieza el dolor.
porque mientras esté en el conducto auditivo no molesta. Usted va a sentir tapado el oído, pero no va a sentir el dolor, ¿sí? Que es diferente. Esto de acá es algo que suele pasar también cuando los niños se meten papel higiénico. ¿Se han dado cuenta cuando ellos se meten papel higiénico en la nariz? Así mismo funciona cuando se meten papel higiénico en la oreja. Pero no hay pinzas pequeñitas en la casa para poderlo sacar. Cuando nosotros vamos a extraer cuerpos extraños, llevamos el equipo de miringotomía. Se llama equipo de miringo, que está compuesto por un asa de cerumen, cánulas de 3, 5 y 7, 3, 5 y 7 de oído. Un cuchillete de 15 grados o un miringótomo. ¿O qué, profe? O un miringótomo. Una pinza Harman. ¿Cómo se escribe eso? H-A-R-M. Harman. H-A-R-M-A-N. Harman. Hoy vuelvo y les repito, está el asa de cerumen, un gancho de 90 grados, asa de cerumen, cánulas de Frazier 3, 5 y 7 de oído, no son las cánulas de Frazier que ustedes conocen, no, son las chiquiticas. Frazier, una pinza Harman, un miringótomo o un cuchillete de 15 grados y un gancho de 90 grados, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que nosotros hacemos, y se pasan a la mesa, un paquete de gasas, una jeringa de 10 y el suero que usamos puede ser frío o tibio. Deben pasarse una extensión de anestesia que es donde le va a conectar la cánula de Frazier de 3, 5 o 7. Si ustedes la montan directo al caucho, la cánula se va por el caucho. ¿Sí está claro? Porque la cánula es chiquitica, la cánula no es grande. Por eso deben conectarla a la extensión de anestesia. ¿Listo? Cuando ustedes ya tienen eso listo, para extraer un cuerpo extraño se hace técnica abierta. ¿Saben qué es la técnica abierta? Muy bien, dígame qué es la técnica abierta, Nicolás. Cuando hay incisión. ¿Qué es técnica abierta? ¿A qué se le llama técnica abierta en cirugía? Cuando se pone guantes Sin bata. Una técnica abierta, sí, es cuando nosotros hacemos un procedimiento donde no se requiere que el paciente se vista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cuadramos? El microscopio y los guantes que nosotros usamos deben estar estériles. Y esto se llama una técnica limpia contaminada. ¿Por qué? Porque el oído se considera contaminado. ¿Por qué? Por lo que se encuentra ahí adentro. ¿Sí está claro? Tomamos el suero en la jeringa de 10, lo ponemos dentro del conducto auditivo, porque el paciente está así, colocamos el suero ahí, esto queda llenito, y con la succión que se está viendo por el microscopio, entonces ellos van succionando alrededor del cuerpo extraño. Cuando ya está móvil ese cuerpo extraño, cogen una pinza Harman, entran, la pinza Harman mide de 2 a 3 milímetros, no mide más, entran, cogen el cuerpo extraño
y lo sacan. Si el cuerpo extraño está pegado y no sale tan fácil, vuelven y le van a pedir a ustedes otro poquito más de suero. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo termine de aflojar. Y ellos vuelven y siguen succionando y miran que el cuerpo extraño se mueva. Volvemos y pasamos la pinza Harman, sino el ganchito de 90 para mirar que tenga movimiento y lo sacamos. Eso se manda a patología. ¿Está claro? ¿Por qué? No, ¿por qué lo debemos mandar a patología? Yo sé que es un cuerpo extraño. Bien, usted no había hablado hoy, pero lo que dijo estuvo bien, muy bien. Porque recuerden que hay una ley que dice que todo lo que se saque del paciente debe ir a patología. En este caso es un cuerpo extraño, no le van a hacer estudio, pero va a quedar un registro donde diga en un libro que está en patología o en sistema, que diga, se recibe cuerpo extraño, arveja, si es una arveja, punta de lápiz, lo que sea, del paciente tal. Y después colocar una nota que diga, se desecha. ¿Sí? Entonces la mamá dice, no, es que ustedes no le sacaron el cuerpo extraño a mi hijo, entonces voy a demandar. Entonces el doctor le dice, ya le remito la orden de patología, que allá está el diagnóstico, entonces de allá le remiten a uno una hoja así de grande que dice, se recibe cuerpo extraño del paciente tal, el día tal, hora tal, no se hace estudio y era una arveja. Entonces la mamá con eso no puede tener, ¿sí? Por eso todo lo que saquemos de los pacientes, a no ser que sea orden médica, que le diga a uno, bótelo, pero si la directriz está desde la oficina del director del hospital, usted no puede votar nada. Todo se envía a patología. Aunque no se le haga estudio, queda el registro que sí se extrajo ese cuerpo extraño. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Siempre que haya un cuerpo extraño, lo primero que hacemos es lavar. ¿Listo? ¿Para qué? Para ver si sale con el lavado o lo podemos evacuar. ¿Claros hasta ahí? Cuando un niño tenga una pulga o un animalito que le camine en el oído, usted coge un cc de alcohol y le pone un cc de alcohol en el oído al niño, ¿sí? Porque todo el tiempo el niño va a sentir el acá metido. Pero imagínense este ruido aquí adentro. Es desesperante. Todo el tiempo el así, acá adentro. Entonces, usted coge una gotica de alcohol antiséptico, no alcohol de cocina, ¿listo? Alcohol antiséptico y le pone medio centímetro. Eso hace que esa pulga, esa cucaracha, ese gusano, lo que le haya metido por el oído al niño, se quede quieto, mientras usted se dirige con él a un centro de salud, para que le extraigan ese bichito. ¿Sí está claro? Van a haber situaciones donde ustedes van a encontrar pacientes con gusanos dentro de los oídos, ¿sí? Esto es porque hacen infecciones y, ejemplo, si han sido operados y se les colocó el cartílago y se les colocó la fascia que yo les digo que se saca, se les reconstruyó el conducto auditivo externo y el paciente vino a operarse a Bogotá y se fue de nuevo para Neiva, ¿sí? Entonces él, ay, ya me pasó todo, se quitó esto, ¡tum! Él es del campo, ustedes saben que a veces las moscas se paran. Entonces, desafortunadamente, una mosca. Entonces, el paciente aquí, después regresa que siente que algo como que se le mueve en el oído, entran y miran con el otoscopio, pues son los huevos de la mosca que se crearon encima de la membrana timpánica del paciente y tenemos una, ¿cómo se llama eso cuando tenemos gusanos en los oídos? ¿Cómo llaman? Bueno, para la siguiente clase van a averiguar cómo se llama cuando salen los gusanos, eso tiene un nombre especial. ¿Listo? Y entonces hay que entrar a lavar, quitar todo eso y sacar todo el paciente para bajar la infección. ¿Sí estamos claros? ¿Claros hasta ahí? ¿Esto para qué? Mire, este alcohol que yo les digo es como un anestésico, ¿sí? Para después extraer lo que tenga el niño en el oído cuando sea algo que tenga movimiento. De lo contrario, pues no, usted se dirige para que por favor le limpien el oído al niño o le hagan el debido proceso.
Cuando nosotros hablamos de que hay las microtias, hablamos de que hay unas severas o decimos que hay unas moderadas. ¿Se han dado cuenta? Unas que no tienen ni siquiera conducto auditivo y otras que no tienen ni pabellón ni conducto auditivo. Y ellas tienen una clasificación, me las traen investigadas para la siguiente clase, por favor. Que sea verdad para que puedan participar. Bueno. Chicos, dejamos hasta acá, seguimos con patologías de oído medio la siguiente clase. Sí, la siguiente clase es dentro de 8 días. ¿Sí? Necesito que se organicen en filita.